Tengan todos un buen día, sábado por la mañana. Damos comienzo y haciendo 10 horas 10 minutos, hasta nuestro último encuentro de esta primera parte del seminario que la Universidad de Antofagasta, a través de su departamento de Artes y Diseño, se ha vinculado con la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a fin de entregar instancias de crecimiento personal, profesional, técnico, intercambio de experiencias, transferencia de conocimientos en pos de empoderar a nuestros gestores territoriales que trabajan en las áreas de las culturas, las artes y el patrimonio. Tal como les comenté, este es nuestro último encuentro, en el cual vamos a abordar un tema de importancia para todos quienes de una u otra manera se vinculan a través de sus organizaciones o a través de las instituciones a las cuales pertenecen, que dice relación con la gestión financiera, y como herramienta de gestión, fuentes de financiamiento. No veremos bases de formulación, sino que este espacio tiene por finalidad dos objetivos. El primero, generar y revisar conceptos generales de herramientas de planeación, de planificación financiera, que son de un uso común, desde un proyecto individual postulado por un artista como persona natural, hasta una multinacional. La planificación financiera es una herramienta de control, es una herramienta de retroalimentación que nos permite ser eficientes, eficaces y efectivos. Y por otra parte, fuentes de financiamiento, tratando de reconocer los tres grandes espacios que existen, o cuatro vías, porque tenemos que reconocer las vías de financiamiento de la banca, los fondos concursales del mundo público, los fondos concursables que se generan en los espacios privados, y también la autogestión. Uno regularmente mira con mucho apetito fondos públicos concursables, pero buena parte de la esencia de las corporaciones, de las asociaciones, de las personas jurídicas, radica en la gestión de actividades para generar recursos. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el momento al cual lleguemos a esa lámina. Para dar inicio, les comparto un video introductorio de la materia que nos convoca el día de hoy y que dice relación precisamente con la planificación, la planeación financiera desde una perspectiva estratégica. El primer responsable de tus finanzas eres tú. Aunque es cierto que al principio tu nivel de prosperidad es circunstancial, pues en tu infancia y juventud dependes en gran medida de tu entorno familiar, conforme te haces adulto, depende cada vez más de tus propias decisiones. Para planear tus finanzas, primero debes definir lo que deseas alcanzar, es decir, tus sueños. Aquello que es importante para ti y que sin dudar será tu mayor motivación. Eso sí, toma en cuenta que existe una gran diferencia entre soñar y convertir esos sueños en metas reales. Un sueño es una idea de lo que deseas, por lo tanto tiende a ser impreciso y poco claro, mientras que una meta es tan específica que conoces los detalles que te permiten hacerla realidad. Un sueño se anhela lograr algún día, por lo que puede ser algo poco factible y hasta inalcanzable.
Una meta tiene una fecha o plazo definido para alcanzarla y esto te impulsa a la acción. Así que establece su costo y la forma cómo vas a financiarla. ¿Cuántas personas sueñan con tener su casa propia? Muchas, pero solo las que analizan opciones, calculan costos y buscan un financiamiento acorde a sus posibilidades hacen su sueño realidad. Ahora bien, definir tus metas es tan solo el primer paso para hacer tu planeación financiera. El siguiente paso es poner los pies sobre la tierra y determinar cuál es tu situación financiera. Ver cuál es el total de tus ingresos y de tus gastos, conocer tus deudas y de cuánto dinero dispones. Para esto, es necesario que elabores y des seguimiento a tu presupuesto mes a mes. Tu presupuesto es tu principal herramienta de planeación financiera, ya que te permitirá conocer cuánto puedes ahorrar y además saber cuándo alcanzarás aproximadamente cada una de las metas que te has propuesto. Si en ese momento te das cuenta que no tienes capacidad de ahorro, será necesario que postergues tus planes y realices un ajuste para poder seguir adelante. Sí se puede. Sé muy crítico a la hora de elaborar tu presupuesto, para que de esta forma puedas llegar a cumplir tus metas algún día. La planificación financiera es uno de los elementos trascendentes en la gestión de una organización. Y esta materia yo la coloco como preámbulo a el desarrollo metodológico que va a desarrollar, que va a ejecutar Manuel Tapia con los proyectos. La planificación financiera la tenemos presente en todo momento de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros proyectos, en las instituciones en las cuales nosotros desarrollamos nuestras actividades profesionales o de voluntariado. Por lo tanto, el tema de acceder a recursos y a fuentes de financiamiento es una constante para poder alcanzar las metas. Ahora, incorporar herramientas metodológicas que entreguen orden, consecución de las metas que nos hemos propuesto, que sean ordenadas, que tengan coherencia, que sean pertinentes, son claves para el éxito de cualquier empresa, de cualquier meta que nos propongamos. Uno de los temas que recurrentemente se presentan en estos ciclos de charlas a emprendedores o de formulación de proyectos es precisamente el hecho de que es bueno soñar, es bueno tener ambiciones y construir grandes proyectos, pero el proceso debe contar con una metodología, debe contar con una secuencia ordenada y coordinada de pasos que precisamente le entreguen al ejecutor, al planificador, al gestor, información, datos que favorezcan la toma de decisiones. El contar con información y con orden en la administración y gestión de los recursos es una variable estratégica para el éxito. Por eso cuando nosotros abordamos el tema de la gestión económica financiera, hago esta introducción antes de ver las fuentes de financiamiento, porque es como comprarse un televisor o un celular, por más allá que sepamos su uso, y no leer el manual de instrucciones. Nadie lee el manual de instrucciones cuando se compra algo, incluyéndome. Y muchas veces las respuestas a esos fallos o a esos problemas o a esas necesidades están en el ABC del índice de ese cuadernillo que se adjunta al producto o bien que compramos. Por lo tanto, juguemos metafóricamente a que este es un humilde manual de instrucciones, sugerencia del chef. Siempre le insisto, cada uno tiene sus propios estilos, sus propios talentos, sus propias cualidades, por lo tanto va a depender de cada quien cuál es el acento o la inclinación por la cual optan. Pero en el mundo de la finanza, de la contabilidad, existen normas de carácter general y de aplicación corriente. Por lo tanto, no nos escapamos mucho de conceptos, y más aún en la administración pública.
máximas como no gastes más de lo que tienes, o 1 peso es igual a 1.000.000 de pesos. O sea, que te falte 1 peso es exactamente lo mismo que te falta 1.000.000 cuando hablamos de fondos públicos. Y así podría mencionar una serie de frases, refranes, axiomas que se utilizan en el día a día por los pasillos de las instituciones públicas y que dicen relación precisamente con la gestión económica financiera, que tal como se los expreso y grafico en la lámina que estamos exhibiendo, podemos encontrar múltiples definiciones, pero todas contienen elementos comunes. Siempre cuando hablamos de gestión hablamos de procesos, es decir, de un encadenamiento de actividades que de forma coherente, lógica, facilitan, encaminan esa acción hacia un fin. La carreta detrás de los bueyes. Si no, no se avanza. Y aquí es donde es importante porque no solamente es un conjunto de procesos, sino que tiene elementos de administración como la planificación, la organización, el control, la evaluación. Es decir, no dejamos que esto se mueva como una veleta, no dejamos que agarre un cauce natural y que en plena libertad se regule solo, porque eso lleva al desorden, al descontrol, a la incapacidad de poder tomar decisiones por cuanto no se cuenta con información. Y sí es importante que esa evaluación para la correcta toma de decisiones esté unida a objetivos previamente determinados y que tengan coherencia. Por lo tanto, es un método sistémico, que es lo mismo que nosotros inconscientemente desarrollamos para ejecutar un proyecto, para formularlo y presentarlo a cualquiera de las fuentes de financiamiento que tanto el mundo público como privado ofrece a los gestores, emprendedores, empresas. Esto requiere práctica, es un aprender haciendo, y donde lo más importante es fijarse metas realizables, a fin de no perder la motivación, a fin de no caer en la desazón de no ser seleccionado, o de no convencer al jurado, o de no poder tener esos 5 minutos de fama que se expresan en pegarle el palo al gato por determinadas circunstancias. La formulación de proyectos conlleva una serie de elementos objetivos y subjetivos, pero al momento de formular y de ejecutar, la planeación financiera es uno de los elementos más importantes para quienes han sido evaluadores, porque si la idea es excelente, es coherente, pero esta no tiene un aterrizaje financiero presupuestario a la realidad, no vamos a contar con el 100% de los elementos que nos permitirán ser seleccionados. Por eso es tan importante que esa realidad, más allá de las cotizaciones, respondan esos gastos y respondan esos recursos efectivamente a la consecución de la meta. Muchas veces uno se encuentra evaluando o revisando ideas, proyectos, propuestas, a modo de ejemplo, que se plantean giras y no se incluyen los seguros. Por eso les señalo que es un proceso coherente, los seguros de viaje, seguros de vida, que se pueden contratar. O existen elementos que no le permiten entregar una coherencia completa al presupuesto que se está entregando. Y eso, más allá de números o bienes, tiene que ver con la pertinencia del gasto. Efectivamente, si ese gasto corresponde, permite, facilita la ejecución de aquella meta o actividad que queremos ejecutar para la concreción
de la idea que hemos presentado y que ha sido seleccionada o que pretendemos que sea seleccionada a fin de que sea financiada. Por lo tanto, cuando estamos en teoría, estamos frente a un proceso de planeación financiera, esto es muy parecido a la planificación estratégica, los conceptos son exactamente los mismos, la diferencia es que cambia el acento del área de control a la cual uno está poniendo acento. Este proceso de gestión financiera responde a un ciclo de mejora continua, de acción, reacción, análisis y evaluación. No sacamos absolutamente con ejecutar, ejecutar, ejecutar si no tenemos un proceso de evaluación y diagnóstico de qué estamos ejecutando. Por lo tanto, esa planeación, que es esa construcción de actividades coordinadas en pos de un sueño, que se materializa en un proyecto, una de las tantas formas que se pueden materializar es a través de un proyecto. Esa planeación implica reconocer a los actores del territorio, determinar las necesidades, aterrizar las expectativas, priorizar. Muchas veces el proyecto que nosotros planteamos es el resultado de etapas previas. Muchas veces soñamos en grande y quizás esa gran idea es el resultado de un par de proyectos previos que lleven a la consolidación de un modelo de gestión. Ese es el pecado del eventismo, tratar de hacer algo grande inmediatamente y que no tenga sustento en el tiempo. Por eso es tan importante, igual que las hormiguitas, poner uno tras otro ideas que vayan construyendo un gran relato y que permita el crecimiento a través de diferentes fuentes de financiamiento a la concreción de un sueño. Tener los huevitos puestos en diferentes canastas. No centrarnos exclusivamente en una fuente de financiamiento. No ser devotos de San FNDR o de San Fondart, sino que explorar a través de las diferentes herramientas que existen la constitución de otras personas jurídicas o la búsqueda y reinterpretación de las bases para transformar un proyecto de protección ambiental en un proyecto cultural. Recuerden que el concepto de cultura es de cultura o las culturas es una expresión humana, por lo tanto, uno perfectamente de un proyecto de fortalecimiento de organización social, un fondo de protección ambiental, o cualquier otra línea que se pueda ver inclusive lejana, podemos transformarlo en un proyecto cultural y artístico. Siempre utilizo la metáfora del caballo de Troya, la Ilíada. Troya cayó por el caballo. Esa esfinge de madera que llevaba dentro a los griegos que ingresaron a la ciudadela y finalmente la tomaron. Es el mismo ejemplo. Reinterpretación y trabajo que al mundo artístico no le debe ser caro ni complejo, por cuanto en su ADN está la creación, la reinterpretación del mundo. Por lo tanto, un buen gestor en su ADN tiene la capacidad de reinventar las bases para presentar una idea que se instrumentalice en pos de apalancar nuevos recursos. Y en ese sentido, la planeación, que es generar una estrategia, se transforma en el hacer. Y el hacer dice relación con materializar en hechos concretos aquella idea que se formuló, aplicar lo planteado, hacer los cambios necesarios, tener la capacidad de modificar, no ser rígido con la ejecución presupuestaria, no creativo y salirse del marco, pero sí flexible, estar siempre atento a las alternativas que brindan los fondos para hacer readecuaciones presupuestarias. Y cada vez que nosotros ejecutemos algo tenemos que verificar. ¿Para qué? Para poder comparar resultados, para poder saber si ese proveedor efectivamente satisfizo nuestras
aspiraciones, nuestras necesidades. Si a lo mejor en el camino nosotros descubrimos a otro proveedor, a otro gestor, a otro profesional que nos podía encontrar, nos podía ofrecer una mejor alternativa, o en el camino nos percatamos que existían personas que cubrían aquellos flancos, aquellas debilidades o necesidades que en una primera instancia no fueron vislumbradas, o que la ejecución nos demostró en lo práctico que era inviable. Para que finalmente todo ese análisis y diagnóstico nos permita nuevamente repetir el ciclo, con cambios, modificaciones, a fin de que podamos ir generando una mejora continua. Planeamos, hacemos, verificamos y actuamos. Y lo más importante, controlamos y generamos un ciclo de control constante. Esto en materia financiera es base, fundamental para el correcto desarrollo de nuestras actividades. Y bueno, un poco de valores y deber ser de la correcta administración de recursos. ¿Cuáles son los principios de la gestión económica? Primero tenemos la gestión de la transparencia. Y esa transparencia aplicable como una responsabilidad social. No solamente porque nuestro proyecto esté vinculado con un financiamiento de origen público, donde está involucrado el recurso de toda la comunidad, que deriven responsabilidades civiles, penales, administrativas, sino que también porque la transparencia tiene un factor subjetivo potente, que es la credibilidad. Alguien que es transparente, que es probo, que es ordenado, que rinde a tiempo, de forma, y el secreto de autor le facilita el trabajo de revisión al evaluador, al auditor, al analista. Uno se convierte en una herramienta estratégica importante para que podamos actuar de forma ordenada y por sobre todas las cosas, tal como la palabra del principio lo señala, de forma transparente. Ahí tenemos a nuestro amigo Contralorito, que se ha vuelto muy popular en redes sociales por esta forma lúdica y caricaturesca, de humor negro inclusive, con que informa y enseña de una forma muy creativa principios, bases, doctrinas, resoluciones, conceptos y valores de la correcta administración de los fondos del Estado. Por lo tanto, cuando nosotros estamos ante la transparencia, estamos ante información, debemos ser abiertos con la información, debemos tener control y tenemos que darle relevancia, es decir, a esa base de datos que nosotros vamos generando. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de estos principios que, según la lámina, están orientados al mundo público, esto con mayor razón está orientado al mundo privado. De hecho, buena parte de los principios y de las herramientas que en la actualidad, y gracias al proceso de modernización del Estado que se ha estado viviendo en los últimos 20 años, son conceptos, herramientas que vienen del mundo empresarial, de estrategias que las diferentes compañías, empresas, fueron adoptando, en teoría, a través de la planificación y gestión estratégica de sus recursos y de acciones, marketing, presupuesto, de forma tal de tener ventajas competitivas y comparativas dentro del mercado. Todos estos conceptos fueron aterrizando en la administración a fin de modernizar un Estado que era lento, difuso, en algunas ocasiones poco transparente. Falta mucho por hacer, pero es uno de los principios que siempre está presente.
el de la transparencia, que va unida con su hermana, la probidad. Luego tenemos un tema, aparte de la transparencia, que dice relación más con un tema de un deber ser de la correcta administración y uso de los recursos, no solamente públicos, sino de aquellos de origen privado, aplicable a cualquier área, inclusive la familiar. Tenemos un segundo principio, que es el de la sostenibilidad. Yo creo que acá en materia financiera una de las cosas más importantes, más allá de que eso de sostenible, sustentable en el tiempo, ese concepto que regularmente se maneja, dice relación con un área plenamente comercial. Yo siempre insto, soy un defensor de que este concepto de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, tiene que estar asociado también a las iniciativas que nosotros desarrollamos. Vuelvo con mi Padre Nuestro, soy enemigo del eventismo, del caprichismo. A mí me encantan estas ideas que surgen y que tienen fase 1, etapa 2, derivada. Ya no es solamente para el adulto mayor, ahora también es niños, ya no solamente es Antofagasta, sino también es algo regional y nacional, y crecer, que esto emprenda, crezca. Y eso en buena medida es por una correcta gestión económica, no solamente de la gestión del agente cultural, sino que también porque existe una espalda de administración financiera en base a actividades y en parte a un correcto modelo implementado. Por lo tanto, más allá de utilizar conceptos económicos como la rentabilidad y la utilidad, es ser responsable a largo plazo con la idea, de modo tal de que multipliquemos, y ahí donde está el tema. Vuelvo a la primera clase, la parábola de los talentos, multiplicar los talentos. Muy manoseada la palabra gestor cultural, pero la gestión cultural, si no es sustentable, no eres gestor cultural. Eres un administrador de recursos, un productor de eventos. Ni siquiera voy a utilizar la palabra porque pido disculpas. Un eventista, disfrazado con piel de oveja de gestor cultural, porque la gestión es multiplicar, estar constantemente generando espacios sustentables en el tiempo. No hacer actividades inconexas para satisfacer un ego o un capricho, como quemar 50 millones de pesos en fuegos artificiales. Por lo tanto, nosotros aquí estamos viendo que la sostenibilidad, la sustentabilidad es uno de los secretos de la gestión estratégica en materia financiera. Los dejo con el siguiente video para aprovechar los siguientes conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad, que si bien es cierto son, vuelvo a recalcar, materia de comercio, perfectamente pueden ser aplicables a cualquier aspecto y muy especialmente a la industria cultural, al trabajo que gestores y agentes culturales pueden desarrollar con sus organizaciones y con sus propias organizaciones. Oye Adri, he estado estudiando sobre los principios de desempeño. ¿Me ayudas con la diferencia entre eficacia y eficiencia con un ejemplo, porfa? Claro, Sebas. Pensemos en la construcción del acueducto de este barrio. Bueno, empecemos con la eficiencia. Esta es obtener el máximo de los recursos disponibles. Es algo así como que si se hace lo que se debería hacer, se está siendo eficiente. Sí, claro, eso es. Contrataron para hacer un acueducto. Si se hace con las condiciones de calidad y en las cantidades de obra requeridas, utilizando los recursos disponibles para ello, allí se puede decir que el contratista actuó con eficiencia. Creí que eso tenía que ver con la eficacia. ¿Qué es ser eficaz entonces? La eficacia agrega un elemento importante que es la oportunidad. La eficacia tiene que ver con los resultados oportunos y su relación con los objetivos y metas, es decir, que se haya cumplido el objetivo y se hayan logrado los resultados previstos. Y en el caso del acueducto,
¿Cómo se aterriza este tema? Fácil. Este barrio necesitaba el acueducto desde hace 2 años. La alcaldía decidió atender esa necesidad y proyectó que se construiría la obra en 1 año y que al final de marzo de 2018 estaría en funcionamiento. Si el acueducto se construyó en el tiempo previsto y además se cumplió con el plazo determinado para su entrada en uso, decimos que fueron eficaces. Sí entendí. Si el acueducto no se construyó en 1 año, sino en 3, puedo decir que fue eficiente pero no eficaz. Hubiera sido eficiente y eficaz si fue construido en las mejores condiciones de calidad y en las cantidades de obra y en el tiempo destinado. Exacto, Sebas, así es. Imagina que ya inauguraron el acueducto. Vamos a una casa del barrio, abrimos la llave del agua y no cae ni una gota. ¿Qué pasó ahí? ¡Ups! Como que esa platica se perdió. ¿De qué sirve tener una obra construida, pero que no sirve para nada? Ahí lo que miramos, la efectividad, es decir, eficacia más eficiencia. Si no llega el agua a su destinatario, al que tenía la necesidad de ese servicio, pues no fue efectivo y por lo tanto ni eficiente ni eficaz. Oye, qué chévere estudiar así. Ya entiendo de mejor manera los principios de desempeño. Gracias. Tres conceptos que debieran estar presentes siempre en nuestra gestión: ser eficientes, eficaces y efectivos. Las 3 E. Este cuadro de mando que combina los elementos anteriormente mencionados son importantes. Y por eso siempre apelo a la efectividad, a la sostenibilidad, a la sustentabilidad. Hay muchas iniciativas, proyectos, ideas que pueden ser eficientes y eficaces, pero no son efectivas. Y eso también va en la calidad de las personas, de los gestores, de los planeadores, formuladores, de proyectar y poder generar diagnósticos correctos a fin de poder ejecutar proyectos que trasciendan, la trascendencia, y salgamos del pantano del evento, disfrazado de gestión cultural. Por lo tanto, velar por la eficiencia, hacer bien las cosas, eficacia, hacerlas correctas en el tiempo, pero sobre todo ser efectivo de realmente llegar a ese grupo de personas, que beneficiarios, usuarios, audiencias, más allá del mecanismo, proceso que nosotros establezcamos, es sumamente importante para que podamos optar a un relato coherente y generar imágenes y visiones a futuro respecto a lo que nosotros estamos desarrollando. Ser eficaz y ser eficiente, tal como señalaba el video, tal como aparece en la lámina, no solamente es haber alcanzado las metas en el tiempo planeado, sino que eso efectivamente genere, para el caso de la empresa, rentabilidad, para el caso de los proyectos sociales, un retorno social. Y eso también lleva a otra variable que no la veremos hoy, pero sí la dejo enunciada, que es la capacidad de generar diagnósticos, de generar trabajo en terreno que permita recoger la sensibilidad y la necesidad. Eso de "te falta calle", o frases que están muy en boga, están desconectados con la ciudadanía. Son ejemplos claros de que se puede ser eficaz y eficiente, pero no existe efectividad en cuanto a las cosas que se hacen. Ahora vamos a ver la herramienta de gestión financiera por excelencia. Antes de entrar directamente en las fuentes de financiamiento, vemos este pequeño video introductorio al concepto de presupuesto.
alcanzar tus metas, creo que te hace falta un poco de estabilidad financiera. ¿Has hecho tu presupuesto mes a mes? Bueno, no te preocupes. Aprovecharé esta oportunidad para darte un par de consejos. Antes de iniciar tu presupuesto, recuerda la diferencia entre un ingreso y un egreso. Un ingreso es todo aquel dinero que recibes, por ejemplo, tu salario, intereses por inversiones o ganancias por negocios. Mientras que un egreso es una salida de dinero que puede ser utilizada para cubrir un gasto que generalmente no es recuperable. Gastas cuando pagas lo que consumes, como la comida, la electricidad o el gas que utilizas en casa, tu ropa o entradas para el cine. Si estos gastos son frecuentes y por montos similares mes a mes, les llamamos gastos fijos. Pero si son poco frecuentes y con montos cambiantes, les decimos gastos variables. Manos a la obra. Para elaborar tu presupuesto, primero debes hacer la lista de tus ingresos, ya sea que provengan de una o varias fuentes. Seguidamente, prepara la lista de todos tus egresos. Recuerda anotar todos tus gastos, incluso los más pequeños, como un café o bocadillos que compras al salir. Algunos gastos son más fáciles de recordar que otros, por eso es importante que revises comprobantes de pago y en caso de no tener facturas, anótalos para que no se te escapen. Finalmente, agrupa tus gastos en categorías. Esto te hará más fácil su registro y posterior análisis. Gastos fijos como alimentos, artículos de limpieza y de cuidado personal, agrúpalos como supermercado, mientras que los pagos de agua, electricidad, gas y teléfono pueden ir en la categoría servicios básicos. Los pagos de tus deudas son también egresos fijos, así que presupuesta también todos los meses el monto que te corresponde pagar como cuota o pago mínimo de tu préstamo personal o de cualquier deuda que tengas. Para calcular tus gastos variables, revisa facturas y recibos de pago de meses anteriores y estima un monto promedio con el cual podrás proyectar los pagos futuros. También piensa en fechas o actividades próximas que te generen gastos adicionales, como celebraciones de cumpleaños, la Navidad, ingreso a clases o vacaciones, y agrúpalos en categorías como entretenimiento, reparaciones, cumpleaños o viajes. Cuando finalices tus listas de ingresos y egresos, suma cada una de ellas y réstale al total de tus ingresos el total de tus egresos. Este resultado te mostrará cuál es tu situación financiera, facilitará tomar decisiones para que mejores y de esta forma sea posible que cumplas tus metas. Es importante que revises tu presupuesto frecuentemente y que mantengas actualizados tus ingresos y egresos. El presupuesto, tal como lo vieron en un ejemplo hogareño, ustedes lo han vivido en carne propia cuando formulan o en sus organizaciones están tratando de proyectar determinadas actividades, ejecutar planes, programas. El tema de estar organizado y tener esta visión sistémica de los costos asociados a la ejecución de determinada actividad para la inversión o el gasto, es potente porque finalmente estamos hablando de la madre del cordero en materia de planeación financiera. Podemos encontrar hasta estrategias que van de la línea de generar una planificación estratégica en el área de las finanzas, pero en el día a día, en palabras simples, el presupuesto, esta lista de gastos e inversión para materializar, concretar actividades o acciones, es lo que le da sentido principalmente a la gestión económica de una organización. Y es así como, al igual que en la formulación de un proyecto, nosotros nos tenemos que enfrentar a una serie de preguntas, muchas de ellas caen de cajón, pero muchas veces las cosas simples son precisamente las correctas, la respuesta más simple generalmente es la correcta, y en estos elementos que nos permiten tener una planificación de la gestión económica, volvemos a las preguntas que regularmente nos hacemos cuando enfrentamos la formulación de un proyecto artístico y cultural. Nos enfrentamos a una hoja, a la ficha digital y vamos completando los datos. Las preguntas como definir el objetivo, qué es lo que queremos alcanzar, cantidad y calidad, cuánto se quiere lograr. Son dos elementos importantes para poder definir
el resultado, el bien, el servicio, en cuanto a cantidad y calidad. En cuanto a tiempo, ahí volvemos a los conceptos de eficacia, eficiencia, para tener efectividad. ¿En dónde? ¿En dónde queremos ejecutar? ¿Con quién? ¿Y con quién se desea lograr estos objetivos? Luego, la necesidad de evaluar regularmente el proceso y sus resultados. Por lo tanto, las preguntas del cuadro, de formulación de proyectos, qué, cuánto, cuándo, cómo, con quién, dónde, siempre van a estar presentes cuando nos planteemos ejecutar acciones que se distribuyen en un periodo determinado de tiempo. Tiempo es el único factor que finalmente no podemos manejar y el cual generalmente nos da mayores dolores de cabeza por las fechas o por los plazos o por las instancias en que nos hemos comprometido a montar, exhibir, entregar, ejecutar, mostrar nuestro producto, nuestra propuesta. Por lo tanto, llegamos a los por qué, más allá de que esto pueda ser conceptos para algunos inclusive ideológicamente lejanos de cómo gestionan regularmente sus actividades o sus gestiones a nivel territorial, dice relación con que son herramientas, la gestión financiera es una herramienta que precisamente permite conocer el terreno que uno está pisando. Te entrega orden, te entrega control, no ese control tóxico, estamos hablando de un control de tener y sentir que uno tiene las riendas de lo que está ejecutando, está empoderado, sabe cuánto cuesta, sabe dónde buscarlo, sabe cuánto tiempo demora, sabe cuál es la calidad. Y a medida que va avanzando, uno mismo se va autosuperando y siendo más exigente. Y así empiezan a salir, a brillar, a develarse conceptos como excelencia, calidad. Por lo tanto, justificamos esta planificación de gestión financiera porque nos entrega no solamente la posibilidad de ser eficaces, eficientes y efectivos, sino que le entregamos viabilidad económica a nuestros sueños. Nos permite aterrizar proyectos, no inflar precios, sino que ser realistas en cuanto a las posibilidades que el territorio donde vivimos nos ofrece. Muchos proyectos se caen porque se incluyen costos, valor Antofagasta, pero en San Pedro de Atacama es otro costo, es más caro. O en Tocopilla la distancia o el acceso a determinados bienes o productos no es tal, por lo tanto se encarece. Entonces, esta herramienta lo que nos permite es precisamente diferenciar, distinguir realidades y en base a esas realidades construir presupuestos coherentes, presupuestos sustentables. Y nos permite, yo insisto, teniendo claro el presupuesto, teniendo claro el manejo económico bajo estos principios de la información, de la transparencia, de la capacidad de ser eficientes, eficaces y efectivos con el gasto, nos permite tener las riendas de nuestras propias ideas, de lo propio que estamos ejecutando. Y eso sin necesidad de entrar con demasiada metodología o entrar a generar instancias de planeación o de estrategia pura, Pestel, FODA, y cuántas otras herramientas uno puede ir descubriendo en este camino de la planificación estratégica. Finalmente lo que genera es un orden, es un método, una disciplina financiera que va a resultar en algo que es sumamente importante. No ejecutar un proyecto y terminar metiendo
la mano a tu bolsillo para terminar costeando aquello que no estaba previsto. Y hay proyectos que regularmente uno cuando evalúa se da cuenta que año tras año se equivocan en el mismo error. O sea, tú comparas la rendición y comparas la formulación y vuelven a cometer los mismos errores, porque no evalúan, no analizan. Y muchas veces terminan metiéndose la mano en el bolsillo para solventar gastos que no estaban previstos, y en la siguiente formulación se olvidaron que pasaron ese mal rato y no vuelven a incluirlo. Y vuelven con el círculo vicioso. Por eso la idea de que una correcta planeación de la gestión financiera es un ciclo virtuoso que lleva a la perfección, lleva a la sustentabilidad y sostenibilidad de la iniciativa, y la va perfeccionando en el tiempo de forma tal de que se transforme en una maquinita bien aceitada que funciona sola, con piloto automático. Eso lleva tiempo, eso no se aprende del día a la mañana, eso requiere ensayo y error, porque este proceso requiere, tal como vimos en la segunda o tercera lámina, estar constantemente evaluando, diagnosticando y controlando los resultados que vamos teniendo de nuestra acción. Es un proceso metodológico, yo los invito a explorarlo, aquellos que no lo hayan hecho, no lo hayan podido desarrollar, y que efectivamente les va a permitir tener un orden mayor respecto a la capacidad de ejecución de sus iniciativas. Por lo tanto, ¿qué nos permite tener estos ingresos y egresos y tener el control de información respecto a los costos asociados y finalmente en qué se traduce ese gasto? Que vamos a perfeccionar procesos contables, vamos a mantener ordenada la casa, tener claro cuánto cuesta nos va a permitir precisamente aumentar ingresos, vamos a estar generando utilidad, a qué institución y organización, aun cuando no busque el lucro, le gusta quedar con números azules, quedar con luquitas, con platita adentro, es importante, y eso que no necesariamente tiene que ser efectivo, sino porque hubo una correcta ejecución y la inversión en aquel equipo de música, en aquellos parlantes, en aquel data, en aquel computador, efectivamente refleja una correcta ejecución presupuestaria o una correcta implementación de las actividades que permitieron que ese proyecto fuera exitoso, eficaz, eficiente en su finalidad y objetivo, pero muy valioso en cuanto a los resultados porque dejó bienes derivados de la inversión. Tener claro el presupuesto, tener claro dónde nos aprieta el zapato, nos va a permitir precisamente mantener las actividades. Priorizamos, definimos en una escala ascendente cuáles son nuestras necesidades para así irlas satisfaciendo, abordando y neutralizando en caso de que sean alguna amenaza, algún problema, en pos de ir mejorando continuamente. Una correcta gestión financiera nos permite y nos favorece vestirnos de un ropaje que llama la atención y que permite ir construyendo alianzas. El ser ordenado, el ser metódico, te pone en una posición de organización, gestor responsable, creíble. Y quienes financian, quienes aportan, precisamente les gustan los socios confiables. Quien rinde, es ordenado, metódico, cumple, eficiente, eficaz, efectivo. Hay muchas veces que las puertas se cierran no porque el mundo es malo, sino porque uno es desordenado. Y eso va a permitir que en el tiempo las vías de financiamiento, la credibilidad, el acceso a otras fuentes de financiamiento nos permitan ir desarrollando nuevos proyectos a través de otras vías de financiamiento. Pues bien, vamos a agarrar el vuelito para que terminemos 11:30 aproximadamente con un conversatorio o con sus dudas y consultas. Y les voy a comentar cómo va a ser el método de control que me han solicitado, respetando este fin de semana largo, así que les voy a entregar ahí unas pautas. Pero vamos a iniciar
el trabajo de fuentes de financiamiento. Comienzo por la más cercana y la que debiera ser, en teoría, la fuente de financiamiento principal de toda organización, las cuotas sociales. Algo que generalmente en ninguna parte se respeta y se paga. Pero eso debiera ser una de las principales fuentes de financiamiento, y eso es interna de la propia organización. Ustedes cuando constituyen una persona jurídica, uno de los artículos de los estatutos precisamente consagra el monto de la cuota ordinaria y la cuota extraordinaria. Generalmente uno de los requisitos que el mismo estatuto, no generalmente, es uno de los requisitos que los estatutos de toda organización, junto con la asistencia a asamblea, habilita para acceder a cargos directivos dentro de la misma organización, o para poder tener voto en aquellas asambleas ordinarias donde se traten temas de interés estratégico y esencial de la institución, pagar cuotas y asistir a las reuniones. Y en ese sentido, más allá de esa invitación ministerial que en algún momento nos hizo el gobierno a hacer rifa y bingo, también hay otras organizaciones que tienen arriendo de sede, las donaciones en menor medida. Antes ustedes pueden ver, caminar por el centro de sus ciudades, de sus territorios, y ver que antiguamente habían donantes, donaban una casa a la Asociación de Montepiados Portuario, o al Sindicato de Mineros, o a un círculo de damas, y existen casonas en el centro de nuestras ciudades que reflejan una compra o una gestión ante el Estado o una donación de alguno de los socios. Eso actualmente no se ve porque vivimos en un país tan recaro que es difícil estar donando una casa. Bueno, en algún momento era más fácil entregar por herencia o por destinación este tipo de inmuebles o de patrimonio a las organizaciones, o su gestión, o el hecho de ahorrar las cuotas sociales les permitía. Por lo tanto, existe un tema que va en directa relación con las fuentes de financiamiento. Hay algunas instituciones filantrópicas que generan actividades sociales, de ocio, de entretenimiento, glamorosas muchas de ellas, cenas, bailables, el bingo, el tecito, con la adhesión, y eso permite ir precisamente de una forma colaborativa construyendo un patrimonio que permita financiar. Pero obviamente, siendo realista, esto es una caja chica, pero siempre es bueno tenerla. Y esta es una de las principales fuentes de financiamiento que una organización tiene. Pero ahora tenemos que empezar a pensar en grande, así que no voy a entrar en el mundo del financiamiento bancario, porque está pensado más que todo en un tema empresarial de emprendimiento, y me voy a centrar en algo que está más cercano a nosotros, que es el mundo público. Por lo tanto, los créditos de consumo y los créditos hipotecarios no los voy a tratar, aun cuando pueden ser una vía de financiamiento si es que ustedes han constituido una EIRL o alguna sociedad en cualquiera de las formas y naturaleza que revisamos la semana pasada. Por lo tanto, en atención de la naturaleza y las características del mercado financiero, de la banca, solo lo menciono y entro de lleno a mostrarles alternativas que pueden estar más cerca, también en la línea del emprendedor, como una persona jurídica de derecho privado con fines de lucro. Y en ese sentido tenemos a Cercotec, a través de estos programas estatales que están orientados a primeras experiencias de emprendimiento y a grupos, segmentos vulnerables de nuestra población, y que van precisamente destinados a dar un impulso bajo conceptos comerciales, de finanzas, empresariales, pero para la pyme, para la pequeña, mediana empresa, o para las primeras experiencias como emprendedor. Muchos de ustedes lo escuchan, ahora los vamos a sobrevolar a través de unos videos que nos van a resumir más que su humilde servidor esté comentando cosas que están en las bases o que regularmente están en las
fuentes o foros de información de las propias páginas ministeriales. Les reuní con una batería de videos para que vayamos viendo metodológicamente cuál es la línea de financiamiento, cuál es su fuente y cuáles son principalmente las características. Aquí el primer video de las fuentes de financiamiento en la línea pública, Capital Semilla y Capital Abeja Emprende de Cercotec. ¿Sabes de qué se trata el Capital Semilla Emprende y el Capital Abeja Emprende de Cercotec? Capital Semilla Emprende y Capital Abeja Emprende son fondos concursables de Cercotec que apoyan a emprendedores y emprendedoras que buscan poner en marcha su proyecto de negocio. ¿Quiénes pueden postular? Al Capital Semilla Emprende pueden postular hombres y mujeres mayores de 18 años que tengan un proyecto de negocio y sin inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos. Para postular al Capital Abeja Emprende son los mismos requisitos, solo que este fondo es exclusivo para proyectos liderados por mujeres. El apoyo de Cercotec puede llegar a los 3,5 millones de pesos para implementar un plan de trabajo. De estos, hasta 1,5 millones se puede destinar a asistencia técnica, capacitación y acciones de marketing, y hasta 2 millones a inversiones, tales como maquinarias e insumos. El proyecto se financiará también con tu propio aporte, que corresponde al 20% del subsidio de Cercotec, y deberás entregarlo en efectivo si tu proyecto es seleccionado. Para postular, ingresa al sitio web www.cercotec.cl. Selecciona tu región y pincha el instrumento al que quieres postular. En este caso, Capital Semilla o Abeja Emprende, en las fechas en que esté abierta la convocatoria. Es muy importante que leas las bases de la convocatoria que te interesa antes de iniciar una postulación. Si estás registrado en el sitio web de Cercotec o tienes clave única, ingresa con tu root y contraseña. Si no tienes, regístrate. Se desplegará una pantalla con tus datos ingresados al momento del registro. Verifica que estén correctos o actualízalos antes de seguir. Será la vía por la cual Cercotec se comunicará contigo. Luego selecciona la convocatoria que te interesa, tu root de persona natural y presiona postular. Debes leer las condiciones de postulación y aceptarlas si estás de acuerdo con ellas. Ahora empezarás a presentar tu plan de trabajo. Aparecerán secciones. Independiente de su orden, debes responder cada una de ellas. La sección Capacidad del emprendedor o del equipo emprendedor aborda tus características emprendedoras y qué acciones tomarías en tu negocio ante determinadas situaciones. Importante, al final de cada sección encontrarás 3 botones. Guardar, para ir grabando la información que ingreses. Guardar y salir, para guardar y continuar en otro momento. Enviar, para que tu postulación sea recibida por Cercotec. En la sección Nivel de desarrollo del emprendimiento, deberás responder sobre la situación actual de tu emprendimiento y cuáles son tus expectativas para su desarrollo. Esta sección, Potencial del negocio, consulta sobre la gestión de tu proyecto y las decisiones que tomarías para ponerlo en marcha. En la sección Formación, escribe los estudios o conocimientos que tienes y los que necesitarás para desarrollar tu emprendimiento. Aquí deberás ingresar información complementaria al proyecto de negocio, como seguridad social y antecedentes económicos y financieros. No olvides ir guardando los datos que ingreses. En la sección Modelo de negocio deberás describir tu proyecto. Por ejemplo, el producto o servicio, clientes, lugar de producción y venta, proyecciones y resultados esperados. Por último, en estructura de financiamiento,
deberás detallar los recursos que solicites a Cercotec, tanto para acciones de gestión empresarial como para inversiones. Automáticamente se calculará el 20% del aporte que deberás entregar. En el financiamiento de inversiones, debes tener en cuenta que no contempla el valor del IVA y que el máximo que puedes destinar a capital de trabajo es el 30% del monto total de las inversiones. Una vez que hayas ingresado todos los datos, revisa tus respuestas, presiona guardar y finaliza tu postulación con el botón enviar. No dejes tu postulación para última hora y asegúrate ante cualquier imprevisto. Aparecerá esta pantalla informando que tu postulación fue recibida por Cercotec. También recibirás un correo electrónico informando lo mismo. Si no lo recibes, puedes consultar a través del formulario contacto del sitio web www.cercotec.cl o llamar al punto MIPE Cercotec de tu región. Recuerda que si tu proyecto resulta seleccionado, deberás iniciar actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos. Hay veces que los videos sirven mucho más que estar repitiendo, porque son imagen y audio. El material audiovisual permite eso. Es una alternativa para aquellos que estén pensando en dar sus primeros pasos. Por lo tanto, el paso es empresa en un día. Yo se los mencioné como una de las personas jurídicas que ustedes podrían optar dentro de esta multiplicidad de RUT que ustedes están invitados a constituir para generar diferentes fuentes para apalancar recursos. Una cosa no lleva a la otra, insisto, que tengan una asociación cultural, una agrupación territorial. Eso no significa que puedan formar, o un club deportivo, no significa que no puedan formar una corporación o puedan tener una EIRL o una sociedad de responsabilidad limitada. Pueden funcionar de diferentes formas y apalancar diferentes tipos de recursos e ir constantemente generando ingresos para gastar e invertir en los proyectos que se están proponiendo. Otra vía de financiamiento de programas estatales es FOSIS, conocido por todos, uno de los más populares, Fondo de Inversión Solidaria, Social de Inversión Solidaria, si no mal recuerdo que es su sigla. Es uno de los más antiguos en Chile, de vuelta de la democracia, por lo tanto estamos presentes a un programa que va orientado a grupos vulnerables. Por lo tanto, ahí entramos con otras alternativas que dicen relación con los requisitos que se deben cumplir para optar a él. Pero también está presente porque a lo mejor ustedes como gestores conocen a algún emprendedor, algún artista que se podría encontrar en esta situación y a lo mejor ese emprendimiento va de la mano. No le tengan miedo, hay mucho mito con respecto a este tipo de fondos. Yo creo que aquí la solidaridad del gremio de aportar con conocimiento en la formulación de este tipo de proyectos es esencial para poder alcanzar las metas en conjunto. Y bueno, veamos. 11:15. Ahora vamos a ver el crowdfunding, pero lo dejamos para el segundo tiempo del partido. Nos damos un recreo de 15 minutos y regresamos a las 11:30 para continuar. Vayan por un café, por un té, por un cigarrito, estiren las piernas un rato, tomen sol, por lo menos en Antofagasta hay un lindo sol. Nos encontramos en 15 minutos más para ver la segunda parte y final de nuestras actividades en lo que hace referencia al módulo y seguir revisando las fuentes de financiamiento en la materia. Perfecto, Paloma. Voy a dejar la diapositiva anterior, que es la de
FOSIS. Esa. En internet hay... Patricia, cuénteme, ¿tiene alguna duda? Levantó su mano. Le escucho atentamente, colega. Si es que así fuese. ¿No? Perfecto. Nos tomamos 15 minutos de receso. Nos vemos en unos instantes nuevamente para continuar desarrollando las actividades de la línea Fuentes de Financiamiento en materia de proyectos o emprendimientos sociales culturales. Siempre quiero insistir con eso. La cultura también puede tener una instancia para el emprendimiento, la pequeña y mediana empresa. Dejo de grabar y nos vemos en unos segundos.